Dando la conferencia 29 de la fase A titulada La ley del péndulo. Y el objetivo de esta conferencia es que nosotros conozcamos cómo funciona esta ley, cómo nosotros podemos trascenderla y cómo llegar a la verdad. Sumamente importante, porque nosotros estamos aquí precisamente para eso, para nosotros pues encontrar la verdad, para nosotros encarnar la verdad. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, pues nos estamos refiriendo a la verdad, ¿sí? Entonces, esta ley, que pues es una de esas 48 leyes que rigen lo que viene siendo este mundo físico, si nosotros pues aprendemos sobre ella, a cómo trascenderla, pues precisamente vamos a lograr eso, vamos a lograr encarnar lo que es la verdad, ¿sí? Y convertirnos en la verdad misma. Bien, esta ley se le conoce como la ley del péndulo. Esto que ustedes ven aquí, este reloj, pues es un péndulo, ¿sí? Es como un reloj antiguo, ya hoy pues prácticamente no se andan viendo. Si nosotros vemos este reloj, pues nos permite incluso reflexionar un poco. Es muy interesante uno ver y uno darse cuenta cómo funciona este reloj, ¿sí? Este movimiento que hace el péndulo, esa borla que queda aquí debajo, pues es lo que permite que ese reloj pues avance y pues nos dé la hora, ¿sí? Vamos a ver entonces que ese péndulo pues nunca se queda quieto, ese péndulo pues siempre va de un lado hacia el otro lado, ¿sí? Nunca pues se queda quieto. El quedarse quieto ese reloj pues implicaría que llegó a un equilibrio, ¿no? Que llegó pues a un punto, pero también hablando del mecanismo del mismo reloj, pues entonces ya no daría la hora, ya pues no daría el tiempo, ¿no? Y eso está pues muy relacionado con lo que vamos a estar viendo el día de hoy, como el péndulo en todos los aspectos que nosotros vamos a estar viendo pues maneja mucho lo que es el tiempo, ¿no? Vamos a ver pues cómo las teorías que en un momento fueron muy aceptadas, en otros momentos entonces fueron totalmente desechadas, ¿no? Y eso se debe pues a ese movimiento pendular. Esta ley pues obviamente se procesa en todos los aspectos, como ya vamos a estar viéndolo. Vamos a ver que se procesa en el aspecto externo, también vamos a ver cómo se procesa esta ley en nuestro mundo interior. Pero lo que nos quiere mostrar ese movimiento pendular que va de un lado hacia el otro es que todo fluye y refluye, sube, baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Y es maravillosa porque precisamente nos permite darnos cuenta que en ninguna de esas extremidades del péndulo se encuentra la verdad, sino más bien en el equilibrio cuando el péndulo se detiene. Pero ya eso lo vamos a estar explicando pues un poquito mejor, ¿sí? Es una ley pues que somete, que rige lo que viene siendo la naturaleza, pero el conocimiento de las leyes de la naturaleza nos permiten a nosotros trascender esas leyes, ¿no? Y pues poder sacar la sabiduría. Cuando nosotros hablamos de leyes, hablamos pues de sometimiento. Y hay que destacar que las leyes pues están ahí para regir a nuestros defectos psicológicos, digámoslo así. Es por eso que a medida que nosotros vamos haciendo un trabajo de limpieza, ¿verdad? Vamos avanzando, vamos escalando en esos niveles del ser, vamos creando nuestros cuerpos y tomando dominio de esas diferentes dimensiones que son niveles de conciencia, pues vemos que estamos sometidos por cada vez pues menos leyes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta ley, pues nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo y que todo evolucione e involucione, ¿sí? Anteriormente, pues los sabios conocían el funcionamiento de esta ley, ¿sí? Entonces ellos sabían que pues nada era estático, que todas las cosas cambiaban. Dicho sea de paso, pues esta ley es lo que mueve la evolución y la involución. Entonces vemos cómo una cosa pues comienza a evolucionar hasta que llega
hasta su punto culmen y luego a partir de ahí pues comienza entonces a involucionar. Y eso es un vaivén del péndulo, algo que va y luego que viene, algo que crece y luego que decrece. Entonces lo vamos a ver en todos los aspectos porque es una ley que se procesa a cada momento, de instante en instante, tanto externa como internamente. Ustedes, por ejemplo, ven las civilizaciones, ¿sí? Para poner algo, no sé, grande. Van a ver cómo hay civilizaciones que han subido y han llegado a un punto que son las civilizaciones que dominan el mundo, pero luego comienza su proceso de involución y cuando llegan al punto más bajo, involutivo, entonces viene y se levanta otra nueva civilización. Por ejemplo, vemos la civilización egipcia, ¿sí? Que estuvo pues en un momento en su apogeo y era la que dominaba el mundo, ese mundo antiguo. Luego esta cae y se levanta entonces Israel, ¿sí? Luego Israel cae y se levanta Roma, ¿sí? Entonces luego Roma cae y viene y se levanta otra y todavía pues vemos eso en nuestros días. Vemos, por ejemplo, como hace un tiempo Estados Unidos pues era la primer potencia y claro, antes de la edad moderna, en la época moderna, pues han habido otras grandes potencias, ¿sí? Pero vemos ya incluso como pues esa gran potencia que era Estados Unidos con todo su poderío pues está decayendo y hay otra que pues se está posicionando, que viene siendo pues como la China y así por el estilo, porque todo, absolutamente todo está sometido por esta ley y tal cual, así como nosotros lo vemos en esos aspectos grandes, también se va a procesar en nuestra vida. Ustedes ven un negocio, ustedes ven por ejemplo una compañía, ¿sí? Que llegó en un momento incluso hasta montar un monopolio con respecto a la venta de un producto o algún servicio, ¿sí? Llegó pues a su punto máximo de evolución y luego entonces comienza ese proceso involutivo donde esa empresa comienza a decaer y llega incluso pues hasta la quiebra, ¿sí? Desaparece y entonces ahí se levanta otra, ¿sí? Vamos a ver entonces del aspecto positivo del péndulo, la evolución, el fluir, el subir, el crecer, el ir. Y en ese aspecto pasivo, negativo, la involución, el refluir, el bajar, el decrecer, el venir, ¿sí? En otros aspectos que nosotros podemos ver, la manifestación de esa ley del péndulo. Bueno, veamos a nuestro alrededor, veamos un árbol, por ejemplo. El árbol crece, comienza a crecer, llega pues a un punto donde ya pues está formado su tronco, todas sus hojas, se prepara, comienza pues a retoñar, comienzan a salir ahí los capullos, comienza a dar sus frutos o sus flores. Entonces ahí llegó ese árbol al punto máximo, pero a partir de allí, ¿qué comienza a pasar? El árbol comienza pues a involucionar o a decrecer o a envejecer, si le queremos decir así. Entonces comienza a perder las hojas y el árbol no da frutos. El caso es que llega un momento en el cual ese árbol muere, sin importar si pues dura unos cuantos años o hasta cientos de años, porque hay árboles que sí, que duran mucho. ¿Sí? Lo vamos a ver en los animales, lo vamos a ver en nosotros, en nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, nacemos, crecemos, llegamos a la adultez, ¿sí? Damos los frutos que vamos a dar, tenemos los hijos que vamos a tener y llega un momento en el cual comenzamos a envejecer hasta que nos volvemos viejos decrépitos. Vienen ahí pues las enfermedades propias de la vejez y entonces pues morimos, ¿sí? Todo, absolutamente todo está sometido por el vaivén del péndulo, ¿sí? Es por eso, pues que también el nosotros pensar en una evolución, ¿no? Infinita, sin nosotros pues hacer ningún trabajo interior, pues es algo bastante ilógico, ¿no? En algún momento pues empieza ese proceso de involución, ese péndulo que se retrae, como lo hemos visto pues en conferencias anteriores, ¿sí? Donde hablamos de ese proceso involutivo cuando no trabajamos en nuestra conciencia. Bien, también les decía que pues este péndulo nosotros lo vamos a encontrar en nuestra psicología.
nuestra psicología pues oscila entre dos extremos del péndulo. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, absolutamente todo oscila entre lo que viene siendo pues esa dualidad, ¿sí? Un día pues estamos felices, luego estamos tristes, en un momento somos optimistas, en otro momento somos pesimistas, en un momento estamos enamorados, en otro momento pues nosotros odiamos, en un momento estamos felices, en otros tristes, en un momento estamos extasiados, en otro momento pues estamos caemos en llanto, ¿sí? O caemos pues en depresión, ¿sí? En un momento pues, porque aquí también vamos a encontrar los agrados, nos agrada una cosa, pero en otro momento ya luego nos desagrada, ¿no? Y esa cosa puede ser lo que sea, hasta una persona, una actividad, un tipo pues específico de comida. En un momento pues uno desea algo muy fervientemente, ¿sí? Y en otro momento pues simplemente lo rechaza. Toda nuestra psicología pues oscila entre una parte, un extremo y otro extremo del péndulo, ¿sí? Por eso nosotros podemos decir que somos bastante, pues, a ver, ¿cómo se dice esta enfermedad? Bipolares, bipolares, tenemos pues esas dos polaridades, ¿sí? Absolutamente todo, y pues hablo un paréntesis, lo que hay pues en esta manifestación es dual, ¿sí? Y nosotros pues vinimos precisamente a sacar la sabiduría de esa dualidad. Nosotros tenemos lo amargo y tenemos lo agrio, ¿no? O tenemos lo dulce y tenemos lo salado, tenemos lo blanco, tenemos lo negro, tenemos lo alto, tenemos lo bajo, lo gordo, lo flaco y así, absolutamente, ¿sí? Entonces, pues esta ley permite que nosotros lleguemos a un equilibrio y que nosotros pues también experimentemos esas dos polaridades para que de allí entonces podamos sacar eso mismo, el equilibrio que viene siendo pues la verdad, ¿no? Lo que viene siendo pues lo consciente. Por eso todo lo que encontramos en esta manifestación pues es así, dual, tiene ese propósito, que experimentemos a ambas partes de ese dualismo y entonces podamos sacar lo que viene siendo pues el equilibrio, ¿no? Una parte pues funciona, ¿sí? O bueno, existe, digamos mejor, en función de la otra. Nosotros tenemos lo dulce y lo salado, pero ¿cómo nosotros vamos a saber que algo es dulce si nosotros no hemos experimentado pues lo salado, ¿no? Bien, nosotros pues en nuestro mundo interior también pues vamos en todas las circunstancias a encontrar pues ese movimiento pendular, como les decía, ¿sí? Incluso nosotros estuvimos hablando en la conferencia número 18 con respecto a la charla mental y la canción psicológica, y veíamos como una charla mental pues son dos defectos que están allí discutiendo en nuestra mente, y eso pues también está relacionado con este tema del péndulo, porque entonces por un lado tenemos un defecto que dice que sí y que pues nos pone todos sus deseos y todos sus anhelos y nos muestra pues todas las cosas positivas con respecto a tal o cual situación o a tal o cual persona, ¿sí? Dependiendo si la situación es que no sé, nos atrae una persona, y por el otro lado tenemos otro defecto que nos dice que no y nos pone entonces, nos muestra todas las cosas negativas, ¿no? Con respecto a esa situación o a esa persona, ¿sí? También pues esta ley del péndulo pues nos muestra algo muy interesante que nosotros tenemos que reflexionar y que tomar en cuenta. Es que cuando cuando ese péndulo se mueve, que llega a lo que es uno de sus extremos, ¿no? Llega pues a un extremo, pues en ese momento comienza a retroceder hacia el otro lado. Y eso tiene mucho que ver con el tema de nosotros encontrar la verdad. Cuando nosotros llegamos pues a ese punto extremo con respecto pues a cualquier cosa donde creemos que tenemos la verdad, entonces esta ley hace que el péndulo se mueva hacia el otro lado, pero para mostrarnos que no teníamos la verdad.
porque nosotros resulta que en ese momento pensábamos que sí, que estábamos en lo correcto, que eso era lo cierto, pero ahora nos vemos con otras opiniones, con otros pensamientos y con otro sentir, ¿no? Entonces se movilizó. La verdad, pues es lo que es algo inmutable. Ustedes, por ejemplo, tienen una pareja y pues se enamoran de esa pareja, ¿no? Ahí se desarrolla, se alimenta muchísimo lo que es pues esa lujuria emocional con esa persona, y entonces uno dice que uno la ama y que uno la quiere, ¿no? Entonces pues se manifiesta ahí en la relación una discusión o un disgusto, o el hecho también de pues por ejemplo, pasa como igual que con una comida, ¿no? Que cuando uno le gusta mucho y la come mucho, pues llega un momento donde se genera el hastío. Eso también pues es un movimiento pendular. En el caso de la relación pues también pasa lo mismo, ¿no? Entonces uno pos, entre comillas, de ese amor, pues entonces se enfoca en demostrar ese amor principalmente a través de lo que es la alimentación de la lujuria emocional y la fornicación, que pues nos lleva rápidamente a lo que viene siendo el hastío, ¿no? Llega un momento en el cual uno piensa que ama a esa persona y el péndulo se comienza a mover hacia el otro lado y nosotros entonces comenzamos a sentir desagrado hacia esa persona, y ahí es donde vienen pues las peleas, los reclamos, el descontento, la desarmonía, ¿sí? Pero fíjense que pues se da una circunstancia en que la pareja pues hace algo que a nosotros nos agrada, y pues entonces el péndulo comienza a moverse hacia el otro lado y nos vamos a la parte del agrado, ¿sí? Y así pues nos pasamos toda esa relación hasta tanto llega un punto en que pues es tanto, vamos a decirle así, el hastío que se ha generado, ¿sí? Que pues el péndulo se mueve excesivamente hacia lo que viene siendo un extremo, y la relación entonces termina en lo que es un completo odio, termina en lo que es resentimiento, ya no se puede pues arreglar por ninguna vía e incluso se rompe o se termina esa relación, ¿sí? Entonces también a medida que nosotros nos vayamos más hacia un extremo, mientras más alto nos vamos hacia un extremo, cuando ese péndulo se mueva igual de alto se va a ir hacia el otro extremo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más nosotros, entre comillas, amemos, y digo entre comillas porque no es verdadero amor, a una persona, cuando el péndulo se mueva hacia el otro lado, más odiamos hacia esa, o sea, más odio sentimos hacia esa persona. Una comida también, una comida que nos gusta mucho, y porque nos gusta mucho, pues siempre estamos ahí, repite, repite y repite que repite, ¿no? Entonces llega un momento en el cual pues uno se hastía, uno cae en la parte del desagrado, y lo va a hacer con la misma fuerza que con la que uno degustaba anteriormente pues esa comida, ¿sí? Entonces, de un lado del péndulo, pues vamos a ver el ganar, la alegría, el amor, el gusto, la esperanza, el optimismo o el triunfo, ¿sí? Viéndolo como yo es, ¿sí? Como yo es. Por ejemplo, aquí uno ve el amor y uno dirá, no, pero el amor no es un yo. Bueno, este amor que ponemos aquí nos referimos a lo que es la lujuria emocional, no al verdadero amor, ¿sí? Porque el verdadero amor es algo inmutable, es algo real, es algo que no se va a estar moviendo entre un lado del péndulo y del otro, y que no va a ser condicionado. O sea, yo no te voy a amar, te amo porque eres atractivo, por ejemplo, pero si lo dejaste de ser, entonces ya no te amo. No, eso no es verdadero amor, ¿no? Por el otro lado, entonces tenemos la pérdida, el dolor, el odio, el rechazo, el abatimiento, el pesimismo y el fracaso, ¿sí? Y ustedes pues ya verán las circunstancias en las cuales pues nosotros nos estamos moviendo de un lado del péndulo hacia el otro lado, ¿sí? Otro aspecto en el cual nosotros vamos a estar viendo este movimiento pendular es con respecto a esa eterna pelea, esa eterna discusión que hay entre lo que es el materialismo y la espiritualidad, ¿sí? Entonces, de un lado del péndulo tenemos el materialismo, el marxismo, el ateísmo, el escepticismo, y del otro lado tenemos el pseudoesoterismo, las religiones, las sectas, el espiritualismo y el fanatismo. ¿Qué nosotros vemos aquí? Aunque nosotros pensemos que son dos cosas totalmente diferentes, la realidad es que son dos caras de la misma moneda.
Estamos hablando de las dos caras de la ignorancia. Ninguno de ellos tiene la verdad, ninguno de ellos ha experimentado la verdad. Solamente tienen teorías, tienen hipótesis, uno cree y el otro no cree, ¿sí? Y pues el creer o el no creer, pues son la misma cosa. Son dos caras de la misma moneda, solamente que son dos polaridades diferentes. Una es la polaridad activa, otra es la polaridad pasiva, ¿no? Una es la polaridad positiva y otra viene siendo pues la polaridad negativa, pero son absolutamente las mismas cosas. ¿Qué pasa cuando entonces pues uno no tiene la verdad? Hablando en este caso, ¿no?, de estas escuelas, que pues obviamente frente a cualquier situación, como uno no tiene la verdad, que es una base, pues fácilmente uno se puede pasar hacia lo que viene siendo el otro lado, como veíamos o como explicaba pues anteriormente. Ustedes van a ver personas que son ateas, ateas que no creen y tienen todas sus justificaciones y todas las investigaciones y todas las razones de por qué Dios no existe, ¿sí? Ateos, pero esas personas en una circunstancia que se encuentren con algo paranormal, pues inmediatamente comienzan a creer en ese tipo de cosas, comienzan a creer en Dios, ¿sí? Es como dicen que una persona es atea hasta que esté en un avión y este avión pues está cayendo, ahí está todo el mundo pues suplicándole a Dios, ¿no? Pero sí, una persona atea, férreamente atea, se encuentra con esta circunstancia donde puede presenciar algún hecho de tipo así como místico o espiritual y se va a convertir en la persona férreamente pues más creyente y más fanática, ¿sí? Y lo mismo pasa entonces con una persona fanática. Hemos visto muchas personas que luego de ser férreamente fanáticos y pertenecer pues a una religión, luego resulta que son ateos y que no creen. Dígase pues una persona que esté en una circunstancia y le pida entonces a esa fuerza que considera que es Dios, ¿no? Y no le cumpla. Que yo por ejemplo soy muy fiel creyente, voy a la iglesia y tengo un familiar enfermo y pues le pedí a Dios que curara a ese familiar, ¿no? Y pues bueno, el familiar se murió, ¿no? Entonces ahí viene la decepción, ahí viene la desilusión, ¿sí? Ahí viene pues todo como ese resentimiento y todo eso pues termina volviéndose en un rechazo y termina volviéndose pues en ateísmo, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede este cambio pendular? Porque no se tiene la verdad, uno no está asentado sobre tierra firme, entonces cualquier concepto, cualquier teoría, cualquier circunstancia, pues obviamente mueve a uno, lo saca de ese espacio que uno cree que es el centro, ¿no? De eso que uno cree pues que es la verdad, ¿no? Y eso aparta pues de la verdad. Bien, algo que nosotros tenemos que saber es que ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes, que son los materialistas, podrán conducirnos jamás a la verdad. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está en un extremo y la verdad nosotros la vamos a estar encontrando en el centro del péndulo, ¿sí? Es mucho lo que se habla con respecto a la materia, es mucho lo que se habla con respecto a la espiritualidad, pero estos son dos conceptos que realmente pues nadie entiende. Nada sabe la mente sobre lo que es el espíritu, ni nada sabe la mente sobre lo que es la materia, ¿no? Para nosotros comprender lo que es el espíritu, para nosotros comprender lo que es la materia, ¿no? Y verdaderamente, pues cómo está formada la materia, que compone la materia, nosotros tenemos que ir más allá de la mente. Nosotros tenemos que estar a un nivel de conciencia donde, por ejemplo, se experimenta lo que es la verdad o la gran verdad, ¿no? La mente, si nosotros recordamos la conferencia que nos habla sobre las dimensiones, pues vamos a ver que las dimensiones son niveles de conciencia, ¿sí? Y vemos que la mente solamente puede llegar hasta la quinta dimensión superior. Nuestros egos solamente pueden llegar hasta la quinta dimensión superior, pero en la sexta y en la séptima es donde nosotros pues podemos experimentar lo que es la verdad o lo que es la gran realidad,
con respecto a lo que son las cosas. Entonces, por eso la mente no va pues a poder, ¿no?, comprender realmente qué viene siendo la materia o qué viene siendo la espiritualidad. Y aquí tenemos nosotros pues estas dos corrientes que tratan, ¿no?, de darle una explicación en base pues a todos esos conceptos, a todas esas teorías y a lo que escasamente o pobremente la mente pues puede inquirir con respecto a lo que vienen siendo pues estos términos, ¿no? Con respecto pues al espíritu, cuando hablamos del espíritu estamos hablando del ser, pues solamente, o sea, el espíritu solamente puede conocerse a sí mismo. La conciencia, solamente la conciencia pues puede reconocerse a sí misma, ¿no? Bien, vamos entonces a hablar con respecto a los conceptos, porque nosotros estamos llenos de conceptos. Y los conceptos son unos muros. Nosotros estamos llenos de muros, llenos de paredes allí en nuestra psicología, y precisamente eso es lo que evita que nosotros podamos distinguir, que nosotros podamos discriminar, que nosotros podamos experimentar lo que viene siendo la verdad, ¿sí? ¿Qué es un concepto? Un concepto viene siendo una etiqueta, viene siendo una definición. Esta imagen que nosotros vemos acá, pues nos ejemplifica muy bien cómo funciona el tema de los conceptos, ¿sí? Los niños pequeñitos, como no tienen todos estos conceptos, ellos simplemente van por la vida experimentando las cosas como son. Ellos ven una mariposa y eso es una mariposa, ¿sí? Ellos la están experimentando y no necesitan saber que eso se llama o que nosotros les decimos a eso mariposa. Ellos simplemente están experimentando eso que se está moviendo allí. Están experimentando también los árboles que van viendo cuando están paseando por el parque. Ya nosotros adultos llenos de conceptos, hipótesis y teorías, nosotros lo que vemos son nuestras propias definiciones y nuestras propias etiquetas. Es más, ustedes ven que como para un niño todo es nuevo, ¿sí? Hasta tanto pues ya se mete definitivamente el tema de la personalidad. Como para un niño, pues sí, para un niño todo es absolutamente nuevo, ¿no? Todo es pues como que maravilloso. Los niños están ahí en el momento presente, en el aquí y en el ahora, disfrutando, viendo todo aquello que se está manifestando a su alrededor sin ponerle pues una etiqueta ni absolutamente nada, ¿no? Simplemente pues ellos están viendo las cosas ahí, así, tales como son. Nosotros pues ya como tenemos las definiciones, ¿sí?, como hemos aprendido que eso es una mariposa, que eso es un árbol, ya uno no tiene como esa curiosidad. Ya uno pues no se permite y no puede también pues experimentar las cosas como son. Ya uno pues lo hace en base a lo que sabe, a lo que ha aprendido y a lo que le han dicho, ¿no? Él pues eso es un árbol, ¿sí? Pues ya yo no me preocupo por ver, por observar atentamente ese árbol, que está pasando con ese árbol en este momento, que aunque uno no lo crea, ese árbol que yo estoy viendo ahora pues no es el mismo que yo vi ayer. Lo que yo vi ayer ya no existe, ya pasó, ¿sí? Y mañana pues el árbol tampoco va a ser el mismo, como no lo va a ser el ambiente, como no lo va a ser la mariposa o el ave que nosotros veamos por allá, ¿no? Entonces, pues es algo sobre lo cual nosotros tenemos pues que reflexionar, ¿sí? Porque eso nos impide a nosotros experimentar la verdad, ¿no? En base a ese conocimiento que uno cree tener, que lo lleva incluso pues al aburrimiento, ¿no? Y esa falta en querer experimentar pues lo que está sucediendo en el momento presente, ¿sí? La realidad pues no es un concepto, aunque se puedan forjar muchos conceptos sobre la realidad. El concepto y la realidad pues son dos cosas totalmente diferentes. Cabe destacar que los conceptos pues nada que ver con la realidad, por lo mismo que le explicaba. Nosotros tenemos una etiqueta, nosotros tenemos una definición para algo, ¿sí?
pero no estamos experimentando aquello en el momento presente, ¿no? Y pues en base a todos esos conceptos, aunque se quiera decir como que la ciencia plantea lo que es la experimentación, ¿sí? Que forma parte de ese proceso científico, pues obviamente vamos a ver que los científicos pues se encargan de observar, ¿no? Se encargan también de tratar de comprender todos los fenómenos que hay en la naturaleza. Ustedes ven cuántos libros de ciencia pues han escrito, hay escritos por allí, ¿no? Tratando de explicar pues todos esos conceptos con respecto a lo que es la materia y a todos los fenómenos que ocurren pues a nuestro alrededor, ¿no? Y pues pasa lo mismo que les explicaba, el mismo ejemplo que les daba con respecto a un árbol. ¿Qué sería experimentar la realidad? Una persona, por ejemplo, que está despertando conciencia, que tiene la conciencia despierta, ¿sí? Que puede experimentar lo real, ve que acontece algún suceso, que acontece algún fenómeno y sabe lo que está pasando. Intuitivamente sabe lo que está pasando, pero en ese lado científico que nosotros vemos, tenemos libros y más libros y teorías y hipótesis con respecto a todos esos fenómenos que pues andan por allí, ¿no? Bien, otra cosa también sobre lo cual nosotros tenemos que reflexionar es con respecto a las teorías, y nos queda fácil ver cómo las teorías son tan cambiantes, como anteriormente pues la Tierra era plana y el que decía que la Tierra no era plana pues hasta lo ejecutaban, ¿sí? Así de seguros estaban ellos de que la Tierra era plana. Pero ahora entonces pues la teoría es que la Tierra es redonda, y lo lindo es que nosotros podemos decir y afirmar sí, es redonda, porque es que los astronautas han salido y la Tierra pues es redonda y que han tirado fotos desde allá y así por el estilo. Pero, ¿dónde está el error? En que nosotros no hemos experimentado, no hemos comprobado, no hemos corroborado eso. Ni una cosa ni la otra. Entonces, lo que hicimos fue cambiar de una teoría a otra, ¿sí? Y pues las teorías, como vemos acá, pasan de moda con el tiempo y con los años, pasan de moda. Lo que anteriormente se creía, se aseguraba y hasta se mataba por ello, pues hoy es algo totalmente contrario, ¿no? Entonces lo importante es que nosotros pues vayamos a la comprobación. Anteriormente la Tierra era plana, actualmente pues la Tierra es redonda. La verdad es la verdad, sin importar que muchas personas lo afirmen, pues la Tierra ha de tener una forma. ¿Cómo pues nosotros podemos entonces llegar a esa verdad? Pues yendo a investigar. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos las herramientas para eso, para nosotros corroborar. Por ejemplo, el desdoblamiento astral. Recuerden por qué se le dice desdoblamiento astral, para que nosotros, o porque a través de esta práctica, de este proceso, nosotros podemos viajar a los astros con ese doble o esa alma o ese embrión de alma que nosotros tenemos. Y así vamos a ver un sinnúmero de teorías que antes eran y que ahora no son. Otra cosa sobre la cual nosotros tenemos que reflexionar es ver toda la contrariedad que hay en todas estas disciplinas psicológicas. Por ejemplo, vamos a ver un filósofo que afirma algo, ¿sí? Y vamos a ver otro filósofo que afirma justamente lo contrario. El caso es que cada uno de ellos le da pues una lógica, lo formula de una forma bastante razonable, da unos argumentos y usted lo escucha, cualquiera de los dos, y cualquiera de los dos, o sea, tiene la razón. Cuando tú escuchas a este, te convence, te da, o sea, tiene tanta lógica lo que está diciendo que tú dices, sí, pero tiene la razón. Pero entonces escuchas al otro que te dice exactamente lo contrario y tiene también pues una lógica y una justificación y una argumentación para esa teoría que tú dices, wow, sí, tiene la razón. Pero son dos disciplinas diferentes, totalmente contrarias. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Sí? Para nosotros saber cuál de los dos tiene la razón, pues tenemos que investigar, tenemos que corroborar, tenemos que experimentar, ¿sí? Por eso, pues hoy en día hay tantas corrientes por ahí
tantas teorías, tantas hipótesis, tantas escuelas. Lo más triste es que nosotros ingresamos a estos grupos, escuelas, o adoptamos esas teorías, hipótesis o filosofías, nos aferramos a ellas, desarrollamos un razonamiento lógico en torno a esos aspectos y las defendemos a capa y espada, a muerte. No permitimos tan siquiera que se cuestione la veracidad. Fíjense a ver si estamos tan seguros que ni siquiera permitimos que se cuestione lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Ese cúmulo de teorías que escribió el fulano de tal, o el maestro tal, o el filósofo tal, o el científico tal, ¿no? Y ahí entonces queremos, con toda nuestra justificación, con toda nuestro razonamiento, con toda nuestra lógica, pues debatirla y defenderla a muerte y vencer entonces la teoría o la filosofía de la otra persona, ¿sí? Entonces para eso, si uno pues se pone a darle mente, la mente en una parte y en otra parte le va a encontrar el razonamiento, le va a encontrar la lógica, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que ir más allá de la mente para poder experimentar lo que es la verdad, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar con respecto a la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuando al Maestro Jesús le preguntaban qué es la verdad, pues él guardó un profundo silencio, no dijo absolutamente nada, ¿sí? Y pues al Buda, que también le hicieron esa misma pregunta de qué es la verdad, pues él dio la espalda y se retiró. ¿Por qué? Porque la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento a momento, y no se encuentra entre el vaivén de las teorías y de las creencias, ¿sí? Esos conceptos que nosotros nos forjamos en nuestra mente con respecto a la verdad jamás podrán ser la verdad, porque la verdad debe de experimentarse. La verdad es algo que se experimenta de momento a momento, de instante en instante. No es algo que deba creerse, no es algo que deba suponerse, ¿sí? Por eso, pues este curso es totalmente práctico. Aquí nosotros le damos a ustedes las teorías, pero también les damos las prácticas para que ustedes comprueben y corroboren, porque realmente lo que les sirve a ustedes es que comprueben, que experimenten, que corroboren. ¿De qué me sirve a mí yo tener la teoría de que pues el Maestro Jesús pues fue el Cristo, por ejemplo, o que va a venir y nos va a salvar? ¿De qué me sirve eso a mí? ¿No? Me va a servir que yo compruebe, que yo corrobore y que yo experimente eso. ¿De qué me sirve a mí pues yo tener una teoría, una hipótesis en mi mente, ¿no? Defender la capa y espada y que por allí anden cientos de teorías e hipótesis contrarias, que capaz y alguna de ellas pues puede derrocar la mía, ¿no? O puede ser entonces la verdadera. ¿Sí? Yo no tengo pues esa seguridad, aún así yo quiera pues forjarme esa falsa seguridad de que yo tengo la verdad, no la tengo, porque solamente estoy ahí creyendo en lo que se dijo, en lo que se escribió, ¿sí? En las teorías de otras personas. Nosotros tenemos que experimentar la verdad para hacerla sangre, para hacerla carne propia, ¿sí? No debemos de estar creyendo, no debemos de estar suponiendo. Por eso nosotros aquí siempre estamos motivando a que ustedes comprueben. Hay 75 conferencias, hay mucha información en esas conferencias, aunque la base del curso pues es el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Todo eso debe de ser comprobado. Cuando nosotros comprobamos, nosotros vamos creando una base, una zapata fuerte para nuestro trabajo interior. Cuando uno no comprueba, cualquier viento lo mueve, cualquier viento lo saca a uno del conocimiento, cualquier cosita, cualquier crisis lo saca a uno del conocimiento, porque uno no ha tenido comunicación con el ser, porque uno no ha experimentado, no ha sacado tales o cuales prácticas, porque uno no ha visto reales, verdaderos cambios, porque no se ha hecho, por ejemplo, un trabajo de muerte psicológica como se debe de hacer, o no se está trabajando con el sacrificio y obviamente no se está generando dharma para uno ir pagando, ir trascendiendo ciertas cosas, ¿sí? Entonces no está uno experimentando, está uno vacío, con la mente llena de conceptos, porque entonces volvemos estas conferencias, más teorías, más conceptos para la mente, ¿sí?
pero hablando de sabiduría estamos vacíos. Entonces no tenemos una buena zapata. Entonces es ahí donde vienen las crisis y nos salimos y dejamos de creer y no, el conocimiento no sirve y esas prácticas no funcionan y así por el estilo, ¿sí? Bien, ¿dónde pues entonces está la verdad? La verdad, como les decía ahorita, la vamos a encontrar en el centro del péndulo. Allí, ese centro del péndulo, pues viene siendo el equilibrio, ¿sí? Pero para nosotros llegar a ese centro del péndulo, para que se dé el equilibrio, pues nosotros tenemos que llegar a el silencio. Nosotros tenemos que mantenernos en lo que es el instante, en lo que viene siendo pues ese momento presente, para que nosotros entonces podamos apreciar ambas partes de ese péndulo, ¿sí? Cómo oscila ese péndulo y comencemos a quitarle fuerza a cada uno de los lados de ese péndulo, ¿sí? ¿Cómo nosotros pues vamos a hacer este proceso para pues encontrar la verdad? Bien, decía, tenemos que estar en el momento presente, en el instante, en ese estado de autoobservación. Recuerden que la autoobservación es nosotros dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, ¿sí? Nosotros pues nos vamos a concentrar en lo que viene siendo nuestro péndulo interior o ese punto crítico de nuestro péndulo interior que se encuentra pues en nuestro corazón, ¿sí? Que viene siendo ahí por donde está ese centro intelectual inferior. Entonces allí nos concentramos en sentir siempre nuestro corazón y estamos en ese proceso de autoobservación, que es dirigir la mirada atenta hacia lo que se manifiesta dentro de nosotros, que son los deseos, las emociones negativas, también pues los pensamientos, ¿sí? Esto permitirá que nosotros descubramos a esos defectos psicológicos que se quieren manifestar, ya sea en un lado del péndulo, en su parte pasiva o también pues en su parte activa, ¿sí? Entonces cuando nos juzgamos a nosotros mismos y llegamos a la comprensión de que es un defecto que se está manifestando allí, entonces hacemos la petición de muerte a nuestra Madre Divina, ¿sí? Hay una práctica incluso que probablemente la estemos haciendo el lunes, donde nosotros aprendemos a cómo eliminar una duda, ¿sí? O a cómo incluso nosotros resolver un problema, o a cómo encontrar la verdad con respecto a cierta circunstancia. Es una práctica bastante interesante, ¿sí? Y pues esa práctica se hace de la siguiente manera. Una duda, ya hablábamos ahorita que la duda se genera porque tenemos una charla mental allí en nuestra cabeza de dos defectos psicológicos o ambas polaridades de un defecto psicológico, una parte que dice que sí y otra parte dice que no. Una parte me muestra los beneficios y otra parte me muestra los contras. Entonces estoy ahí yo que sí, a que no, a que sí, a que no, a que sí, a que no. Estoy ahí pues moviéndose ese péndulo de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a observar todos esos detalles que se encuentran en esa parte activa, ¿sí? Y comenzamos a pedir muerte. Y serían, por ejemplo, con respecto a una situación, los pro. Vamos a ver los pro de esta situación, ¿no? Entonces ahí comienzan los defectos. No, es que si, por ejemplo, yo cambio de trabajo, me va a ir bien, es que voy a conseguir más dinero, esos podrían ser los pro. En torno a esa misma situación, pues comenzamos a observar los contras, ¿no? Entonces ahí vamos a ver al defecto que dice, no, pero es que ya yo tengo tanto tiempo en esta empresa y voy a perder pues la liquidación, es que también ese otro trabajo me queda muy lejos, ¿sí? Entonces uno también elimina a esos defectos que se están manifestando allí. Cuando uno hace esto, entonces recuerden que uno está liberando conciencia, está liberando esencia atrapada, ahí surge la verdad. Ahí, en ese instante, en ese momento que uno está muriendo en sí mismo, matando esos defectos psicológicos, surge lo real, surge lo verdadero, surge la decisión correcta que nosotros debemos de tomar, ¿sí? Por eso pues veíamos que la verdad es lo desconocido de instante en instante. Nosotros no podemos hacernos formulaciones de lo que es la verdad. ¿Y qué sería esto? Que con la mente nosotros tratemos de buscar soluciones a las cosas. La verdad no conoce, la mente no conoce la verdad, ni nos va a dar una solución, digámosle así, sabia
con respecto a una situación, sino más bien nos va a complicar pues más las cosas, ¿sí? Entonces, pues sería el caso que yo, en vez de ponerme a morir, entonces trate con la mente no, es que yo voy a hacer esto, es que lo que yo tengo que hacer es tal o cual cosa. No nos damos cuenta, uno piensa que sí, que es uno que está pues allí buscando una solución, manifestando sabiduría, y son los mismos yoes que siguen conversando en nuestra cabeza, ¿no? Y nosotros pensamos que allí vamos a llevar, pues, a llegar a una solución. Y no es así. Para encontrar la verdad y la forma correcta de actuar, de ser, de sentir, nosotros tenemos que estar ahí, muriendo en el instante, eliminando los yoes que se quieran manifestar. Hay situaciones que son muy semejantes y para cada una de esas situaciones se necesita una acción diferente. ¿Cómo puede uno saber eso, no? Si ya uno tiene un concepto. No, en esta situación yo actué así y me fue bien. Si luego se me presenta una situación semejante, pues hago lo mismo y me va a ir bien. Y no, puede ser que en esa otra situación se necesite actuar o decir de tal, o sea, algo totalmente diferente. Pero ¿cómo vamos a saber eso nosotros? Pues tenemos que estar muriendo allí en el instante para que la conciencia se manifieste en ese justo equilibrio de lo que esa situación, de lo que ese instante amerita, ¿sí? Es muy diferente. Obviamente no va a tener los mismos resultados porque una cosa es consciente y la otra no. Que nosotros nos pongamos ahí a darle mente a aquello que tenemos que hacer o a aquello que nosotros tenemos que decir, o que actuemos en base a conceptos que ya nosotros tenemos preestablecidos, a que comencemos a morir frente a cualquier situación, que lo estemos haciendo de momento a momento, ¿sí? Porque si lo estamos haciendo de momento a momento, pues es de momento a momento que la conciencia se va a estar manifestando y lo va a estar haciendo en verdad, en sabiduría y en su justo equilibrio, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué otra cosa pues podemos ver con respecto a este tema? Ahorita pues hablábamos de la ciencia, ¿no? Veíamos que, bueno, vamos a ver ahora que hay dos clases de ciencia. Tenemos la ciencia subjetiva y tenemos la ciencia pues objetiva del ser. La ciencia subjetiva, como ya veíamos, pues es esa ciencia en la cual nosotros nos llenamos de teorías, ¿no? En base a esas supuestas investigaciones y experimentaciones que han hecho los científicos y que han plasmado ahí en libros. Pero esa ciencia objetiva del ser comienza con ese proceso de autodescubrimiento, ¿sí? Cuando nosotros pues comenzamos a descubrir, a conocer nuestro mundo interior, pues también vamos a conocer el mundo interior de lo que es el planeta Tierra, vamos a conocer lo que viene siendo el universo. De ahí la frase que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y en base pues a este tema de la ley del péndulo, pues caemos en lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? De qué nos sirven todas esas teorías, todos esos libros que se han escrito, que si del universo, que si de otros planetas, que si de este planeta Tierra, cuando al fin y al cabo nosotros no hemos experimentado, corroborado ni comprobado absolutamente nada de eso. Mientras que cuando uno está trabajando internamente, cuando uno está muriendo y está conociendo su mundo interior, pues obviamente todo ese conocimiento pues nosotros lo vamos a adquirir, ¿sí? Lo vamos a recobrar, conocimiento que tenemos, solamente que ahora mismo pues está engullido allí por nuestros defectos psicológicos, ¿no? Se va dando un proceso de liberación y un proceso de verdadero conocimiento a través de lo que es la experimentación. Si nosotros queremos, por ejemplo, conocer lo que pasa afuera, pues realmente tenemos que comenzar a trabajar en nuestro interior, ¿no? Bien, también pues hay que conocer con respecto a lo que viene siendo pues el punto crítico, ¿sí? El punto crítico pues nos va a permitir a nosotros contemplar lo que son los dos extremos, y ese punto crítico pues es el instante, es el momento presente, es el aquí y el ahora. Si nosotros pues estamos identificados con los defectos, que eso significa que estamos en una de esas dos partes del péndulo, ya sea la pasiva o ya sea pues la activa, pues obviamente no vamos a poder experimentar, no vamos a poder
contemplar. Cuando una persona se identifica con un defecto psicológico, pues obviamente no lo puede ver porque lo tiene montado, ¿no? Es como una persona que pierde sus gafas y está ahí buscando las gafas y bueno, resulta que tiene las gafas puestas pues aquí en la cabeza, ¿no? Por eso también en varias conferencias hemos hablado de eso, de cómo solo en el momento presente nosotros podemos observar a los defectos psicológicos. ¿Sí? Porque ellos se manifiestan en el pasado, se manifiestan en el futuro, ¿sí? Y en este caso, pues se van a manifestar en una polaridad o se van a manifestar en la otra, ¿no? Se van a manifestar, por ejemplo, en el miedo o se van a manifestar en el otro lado, en la ira. Y si nosotros estamos identificados con el miedo o con la ira, pues no vamos a poder pues hacer un trabajo, ¿no? De la extracción de la sabiduría que tenemos que hacer de pues esas dos polaridades, que es algo que no podemos olvidar, no podemos olvidar, porque es muy común que los defectos en su forma pasiva parezcan como una virtud. Entonces eso nos hace reacios incluso a trabajar esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces nosotros vemos una persona orgullosa y la persona es el orgullo es algo malo para nosotros, ¿no? Es algo pues bastante indeseable, ¿no? Y pues por el otro lado tenemos a ese yo humilde, que nada tiene que ver con lo que es la verdadera humildad, absolutamente nada. Pero nosotros tomamos ese yo humilde como pues una virtud. Hay que saber que para nosotros sacar la virtud, que, o sea, la virtud de la verdadera humildad, nosotros vamos a tener que trabajar ambas polaridades, ambos lados del péndulo. ¿Qué viene siendo la verdad en este caso? La verdadera humildad, ¿sí? La humildad. Pero para ello tenemos que trabajar tanto el aspecto activo, que viene siendo pues ese orgullo, esa prepotencia, esa autosuficiencia, como también lo que viene siendo la falsa humildad, ¿sí? Que es ese no merecer, ese creerse humilde. Ya una persona de por sí que dice que es humilde, pues obviamente le cae bien ese dicho que dice, dime de qué alardeas y te diré pues entonces de qué careces, ¿sí? Bien, ya pues entonces para finalizar con esta conferencia del día de hoy, pues también tenemos que saber que nosotros tenemos un péndulo interior, ¿sí? Ahorita les mencionaba que pues el centro de ese péndulo interior lo encontramos allí en nuestro corazón, donde se encuentra ese centro intelectual inferior. A un lado del péndulo encontramos nosotros lo que es el centro intelectual, a otro lado encontramos el centro motor instintivo sexual, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que estar concentrados en nuestro corazón, allí en ese recuerdo de sí, para nosotros poder ver cómo ese defecto que se quiere manifestar, pues se quiere pendular, ¿sí? Entre lo que es el centro intelectual y el centro motor instintivo sexual. ¿Y cómo hace esto? Bueno, nosotros tenemos un deseo. Cuando ese deseo se manifiesta, el deseo de comer, el deseo de copular, el deseo de gritar, luego pues pasa a nuestra mente. Y allí en nuestra mente comienzan las justificaciones, las evasivas, comienzan las planeaciones, ¿sí? Y todo eso, comienzan los recuerdos a manifestarse, todo eso, ¿sí? Luego, pues eso, si nosotros dejamos que se siga manifestando, pues nos genera más deseo para dejar que ese defecto psicológico se manifieste, ¿no? Es como algo que se retroalimenta a medida que pues se pendulea entre estos dos aspectos. ¿Qué tenemos que hacer? Concentrados en nuestro corazón, eliminar todos los deseos que se están manifestando, todas las sensaciones que también pues nos está generando ese deseo, ¿sí? Y también pues eliminar todo aquello que se manifieste en nuestra mente, todas las proyecciones, las futurizaciones, las planeaciones, y así por el estilo, ¿sí? De esa manera, pues obviamente nosotros vamos a irle quitando peso a ese péndulo con respecto a ese defecto que se está manifestando y pues vamos a llegar al silencio, vamos a llegar a ese equilibrio, a mantenernos ahí en ese momento presente, en el instante, con esa mente en silencio, ¿sí? Otra cosa también que pues es bueno saber es que vamos a poner esta imagen por acá. Bueno, a ver.
Bueno, aquí, esta de acá, ¿sí? Es que cuando nosotros estamos trabajando un defecto psicológico, nosotros vamos a ver esta pendulación. Sí. Dígase que, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar la ira. Cuando nosotros trabajamos la ira, que es lo que se nos está manifestando en este momento, ¿sí? Nos la mandan a trabajar, o uno ve que pues eso es un defecto que nos está pues atrasando bastante, nos está generando mucho daño, nos lleva a generarle daño a los demás, y uno toma la determinación de trabajar ese defecto psicológico, pues vamos a trabajar con los detalles que se nos están manifestando. Llevamos ese defecto, por ejemplo, a meditación reflexiva, y tomamos una imagen y comenzamos a eliminar pues todos esos detallitos que se nos manifestaron ahí en la escena, ¿no? En marcha también pues vamos a estar trabajando esos detalles de la ira que se estén manifestando, ¿sí? Para que se vaya liberando entonces amor, se va liberando pues dulzura, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el péndulo se va a mover hacia lo que es la otra polaridad. Entonces se va a mover a la polaridad del miedo. Entonces se nos va a comenzar a manifestar ahora el miedo. Entonces ahora uno va a notar que anteriormente uno pues era muy impulsivo y decía las cosas así porque sí, y ofendía a cualquier persona, pero ahora yo tengo miedo, por ejemplo, de la reacción de la persona, ¿sí? Es porque se ha movido a esa polaridad pasiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar lo que se me está manifestando ahora, que es la misma ira, solamente que en esa polaridad pasiva que viene siendo el miedo, ¿sí? Ahora, en ese trabajo que nosotros hicimos, nosotros le quitamos peso a la ira. Entonces, ¿qué significa esto? El yo, pues obviamente, porque no se ha eliminado la ira completamente, vuelve y se mueve hacia la polaridad de la ira, pero en menor medida, porque ya se le quitó peso, ¿sí? Y pues lo mismo va a pasar cuando entonces ahora estudiemos esos detalles que se están manifestando. Se pasa a la otra polaridad, pero con menos peso porque ya se trabajó. Entonces, quitándole peso con ese trabajo de muerte psicológica a una parte y otra parte del mismo defecto, pues llega un momento donde el péndulo se para y queda en el medio, queda en el centro, que viene siendo pues el equilibrio, y de allí, de ese defecto de la ira, entonces se rescata lo que es la mansedumbre, se rescata lo que es la dulzura, se rescata lo que es la fuerza, porque la ira tiene atrapada mucha fuerza, que en un momento se puede necesitar que se utilice pues esa fuerza, ¿sí? Otra cosa también que nosotros tenemos que reflexionar con respecto a lo que es la verdad, para no dejarlo pues pasar, es que nosotros pues podemos hacernos, como les decía, muchos conceptos con respecto a ciertos temas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí hablamos de la espiritualidad, hablamos aquí de los defectos psicológicos. Entonces uno tiende a pensar que la verdad o que la virtud pues está o está relacionada con esa parte buena de nuestra psicología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, yo no puedo ser iracundo, yo tengo que ser una persona dulce, yo tengo que ser una persona de tal o cual forma, ¿no? Entonces comienza uno sin muerte a reprimir. Y cuando uno reprime, pues pasa eso mismo. O bueno, o llega un momento donde esa ira que uno ha reprimido se desborda completamente, o se pasa uno entonces a lo que es la otra polaridad del miedo, ¿sí? Pero ¿qué es la verdad? La verdad es nosotros estar muriendo, y puede presentarse una situación en la cual uno tenga que hacer un uso de la fuerza. Y entonces uno tiene el concepto de que no, es que yo siempre tengo yo siempre tengo como que ser de tal o cual manera, o yo no me puedo defender, o yo no puedo pelear, o yo no puedo hacer esto, ¿sí? Pero puede llegar un momento en que usted necesite defenderse o necesite defender a sus seres queridos. El no hacerlo, el omitirlo, sería pues hasta le generaría karma a uno, porque es algo que uno tiene que hacer en el momento. Pero ¿cómo uno va a saber cuándo emplear la fuerza y cuándo no? Muriendo, ¿sí? Muriendo en el instante. Entonces ahí la conciencia se va a manifestar. Tiene que retirarse, dicta la conciencia que hay que retirarse, se retira. Dicta la conciencia que hay que defenderse de tal o cual manera, entonces lo hace, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos tener conceptos de lo que es la verdad, de lo que nosotros haríamos en tal o cual circunstancias y así por el estilo. Lo que hay es que pues estar en el momento y pues estar muriendo, ¿sí?
Bien, entonces con esto finalizamos esta conferencia del día de hoy. Antes de ver si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, vamos a dejarle la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 30. Se titula Método para despertar la conciencia. Las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Esa conferencia pues es corta, pero es una conferencia muy importante, bastante fundamental, ¿no? Porque pues hoy todos andamos buscando despertar nuestra conciencia y muchos de nosotros incluso nos creemos ya que somos seres despiertos o que somos seres conscientes, que ya hemos despertado nuestra conciencia. Entonces allí pues vamos a ver realmente cuál es el proceso para uno liberar y despertar la conciencia, ¿sí?